Mencionaba que en el Estado de México tenemos los Matlancincas, Mazahuas, Nahuas, Talahuicas, en Tlaxcala tenemos los Nahuas, en Michoacán los Mazahuas, Nahuas, Purépechas, Otomís, en Guerrero los Amuzgos, Mixtecos, Nahuas, Tlapanecos, en Morelos los Nahuas, en Puebla los Mixtecos, Nahuas, Otomíes, Popolocas, Totonacas. En Oaxaca tenemos muchísimos más, como los tacuates, triquis, zapotecas, zoques, nahuas, mijes, amuzgos, chatinos, chinanacatecos, chochos, los chontales, chuicatecos, guames, ixetalcos, mazatecos. Tenemos muchos más en el sur, como en Chiapas, ¿no? Tenemos los aguacatecos, los cholos, los jajaltecos, conjovales, lacandones, mochos, tojolabales, tzotziles, zoques. En Tabasco, por ejemplo, tenemos los chontales, los nahuas. En Campeche, los jacaltecos, canjovales, los mayas. En Quintana Roo, los jacaltecos, canjovales, y mayas, y en Yucatán los pueblos mayas. Si se fijan, a lo largo y ancho de todo nuestro país tenemos un montón de pueblos indígenas y así es como se ubican. Y si se fijan, por ejemplo, en el caso de Jalisco, en el caso de San Luis Potosí y otros estados que se encuentran por ahí, tienen los huicholes, por ejemplo, pero en su autodefinición ellos se determinan huirráricas, ¿no? En la sociedad como nosotros, que no somos indígenas, los conocemos como huicholes, pero ellos se hacen llamar huirráricas. Otro ejemplo, tenemos los de Chihuahua o los de Durango, ¿no? Que son los tarahumaras. Los tarahumaras no se dicen tarahumaras, se dicen rarámuris. Ellos se dicen rarámuris, no tarahumaras. Y tenemos así muchos otros ejemplos, pero ellos se determinan de esta manera. Y como habíamos mencionado, ellos ellos son los pueblos indígenas de nuestro país. Y tienen este sinfín de nombres, este sinfín de lenguas o idiomas que tenemos en nuestro país. Tenemos actualmente 68 idiomas. Bueno, como habíamos visto en la fotografía, las fotografías anteriores, la migración actualmente en el siglo XX y siglo XXI, con el surgimiento de las industrias, con la migración de los pueblos originarios a las grandes ciudades, pues también los pueblos originarios no solo se modificaron por las enfermedades, no solo se modificaron por las esclavitudes, no solo se modificaron por las reformas liberales, no solo se modificaron por la Revolución Mexicana y las reformas cardenistas, no solo se modificaron por, por todo esto que hemos estado platicando, no solo, también se modifican por la globalización, también se modifican por la migración. Esto sucede en el siglo XXI, donde también los jóvenes indígenas ya se separan un poco de la identidad de sus abuelos. Hay jóvenes que ya no hablan sus lenguas, hay jóvenes que ya no hablan, ya no les enseñan sus papás a hablar su lengua. ¿Por qué? Porque buscan que sus hijos tengan mayores oportunidades, tengan mejor vida, donde no los discriminen. Ahora, hoy en día, gracias a la discriminación, gracias a la migración, al mestizaje, gracias al indigenismo, estamos modificando arduamente la cultura de los pueblos originarios, donde el racismo, por otra parte, como la discriminación y el capitalismo mismo los está matando, los está derrocando, como el saqueo de sus tierras, como el aprovechamiento de como el turismo mismo, ¿no? El turismo es un abuso es una forma de abuso a sus necesidades básicas, porque